¿Están Rusia y la OTAN más cerca que nunca de un conflicto? Vamos, lo decimos de manera más formal, entre comillas. Rusia, desde luego, sabe que la OTAN ha estado merodeando y tiene muchos planes de por medio, ¿sí? Pero esto podría llegar a un tenor mucho más crítico, algo más concreto. Hay un canal, medio tintán ruso, si se quiere, de nombre Rivar, el cual ha informado sobre una estrategia bastante peculiar que estaría llevando a cabo la OTAN. 7 aviones de la alianza escaneando Crimea, evaluando los sistemas de defensa rusos, tal vez con un objetivo de por medio. La guerra, señores, llega a niveles mucho más altos. Los desenlaces pueden ser múltiples. Se habla incluso de un terreno más complejo como el terreno nuclear. Vamos a ver hasta dónde escala este conflicto. Tenemos un invitado de lujo para poder hablar al respecto. Estamos con Enrique Refollo, el doctor Enrique Refollo, doctor en Geografía Militar, quien ya ha venido antes a nuestro programa, mejor dicho, ha estado en conversaciones con el J, usted seguramente lo recuerda, y hablaremos a profundidad de este asunto que tiene a todos expectantes. Un gusto, Enrique, bienvenido a Prensa Alternativa. Encantado de estar de vuelta y agradecido por esta bienvenida tan cálida. Por aceptar esta conversación que en realidad va a tener muchos insumos para nuestro público, tan expectante con el tema del conflicto en Ucrania. Enrique, se habla ya de un panorama mucho más crítico. La OTAN escaneando, entre comillas, con 7 aviones Crimea. Objetivos. Se podría decir que estamos a puertas de un ataque inminente bajo la bandera ucraniana. No es la primera vez que suceden ese tipo de vuelos, porque es algo que lleva sucediendo desde el principio de la operación militar especial rusa en Ucrania. Son vuelos por el espacio que no es el de Rusia, pero junto a ese espacio aéreo, de modo que intentan acercarse lo más posible sin violar, por supuesto, el espacio aéreo marítimo ruso en torno a Crimea. Lo que hacen siempre es recabar todo tipo de datos de inteligencia para luego lanzar esos ataques, por ejemplo, con drones marítimos kamikaze contra barcos de la Armada rusa o intentar lanzar ataques con misiles desde la parte ucraniana contra Crimea o algún tipo de intento de desembarco, por ejemplo, en la costa más occidental de la península de Crimea, todo lo que sea con fines pues lucrativos para Zelensky, para decir, mira, hemos puesto una bandera de Ucrania en Crimea, hemos vuelto y tal, luego que nadie pregunte cuántas bajas, cuántos han regresado de esa operación de relaciones públicas, porque esa es la parte que no le interesa saber a Zelensky, solo tener esa foto con la que decirle a Estados Unidos, hey, mira, seguimos trabajando, síguenos dando más millones de euros. Y en definitiva, este tipo de vuelos siempre se hacen evidentemente en preparación de alguna clase de golpe contra objetivos militares rusos, principalmente contra objetivos de la flota rusa del Mar Negro, como objetivos simbólicos, esos hundimientos que han conseguido de varios barcos o ataques con misiles a puertos rusos en el Mar Negro, en Crimea. Todo eso son ataques simbólicos. Las operaciones del frente terrestre se siguen manteniendo, pero hay que entender que necesitan ese valor simbólico y también no solo el hecho simbólico, sino también decir que, oh, mira, hemos hundido un barco ruso, ya, los rusos han perdido la guerra. Y repetidamente lo intentan decir así, hemos derribado un avión ruso, oh, los rusos han perdido la guerra, por un avión, por un barco. ¿Creéis que eso es significativo? No, eso simplemente es para rellenar titulares por un par de días, para que todo ese contubernio de la hinchada otanista, los llamados NAFO, pues estén ahí haciendo ruido mediático en redes sociales, pero la realidad del frente es muy distinta. Y precisamente la realidad del frente actual es que Rusia está presionando por cada vez más puntos y sobre todo haciendo unas rupturas del frente cada vez mayores en número.
Y esto, bueno, en previsión de lo que se estima que en verano vaya a ser una ofensiva más generalizada, pero mientras tanto siguen con esa guerra de desgaste, haciendo que el ejército ucraniano vaya colapsando por una serie de puntos estratégicos para luego al final lanzar un ataque masivo, precisamente ya cuando no haya defensas ucranianas preparadas durante años en ciertos territorios. Me refiero, por ejemplo, a lo que sucedió un par de meses atrás con la toma de Avdiivka junto a Donetsk, que era una zona que el ejército ucraniano había trincherado, había fortificado desde 2014. 10 años de fortificaciones que los rusos finalmente las consiguieron liquidar, sobrepasar y conquistar. Y a partir de ahí se ha visto que en las posiciones de retaguardia no había unas defensas tan sumamente fuertes, tan sumamente preparadas y que por tanto han empezado el retroceso de posiciones y así es lo que tenemos hasta ahora. Porque acá hay un punto que me gustaría conversarlo contigo. Claramente vemos que la guerra va llegando aparentemente a un punto de desequilibrio, si se quiere. ¿Hasta qué grado podemos decir que afectaría o afectará el famoso paquete de préstamo, en realidad, que ese es el término, por parte de Estados Unidos a Ucrania? Vamos a ver efectos, es solamente propaganda. ¿Crees tú que, al menos en los planes que tiene Rusia de cara al conflicto, habrá alguna variación dramática? Bueno, con respecto a ese último paquete de ayuda estadounidense, me gusta también ver medios estadounidenses y hablar con colegas periodistas allí. Y claro, dicen, es que son paquetes como ese que se han mandado a Ucrania, que se han mandado más de 100.000 millones de dólares en ayuda desde el principio de todo el conflicto, una barbaridad de dinero y luego dicen, ¿y qué pasa con los préstamos universitarios para nuestros estudiantes estadounidenses que terminan la universidad y están endeudados hasta las cejas? ¿Qué pasa con el sistema sanitario? ¿Qué pasa con infraestructuras? ¿Qué pasa con industrias? ¿Qué pasa con el desarrollo interno? O sea, nos sobra tanto el dinero que le podemos regalar 90.000 millones de dólares ahora en un paquetazo a Ucrania, a Israel y a Taiwán. Y ese dinero, exactamente, ¿qué son? ¿Sacado de impuestos a los estadounidenses, que es malo de por sí? ¿O es deuda con la Reserva Federal, que es malo de por sí, porque esa será una deuda que se coma el estadounidense común y corriente? Es decir, esto a un tipo común y corriente no le beneficia en absoluto, le perjudica. Y además dicen, pero si es que, además, hasta en Estados Unidos se reconoce que esto solo va para engordar el complejo militar industrial de Estados Unidos, que está en flagrante contubernio con el establishment de Washington. Es decir, las puertas giratorias en el gobierno estadounidense con el complejo militar industrial y con el complejo financiero son sobradamente reconocidas y sobradamente perjudiciales para el estadounidense común y corriente. Y si es malo para sus propios ciudadanos, pues ya podemos esperar cómo de malo será para el resto. Es decir, si a los suyos los maltratan de esa forma, pues no podemos esperar ni un trato mínimamente mejor para los que no son ni siquiera de los suyos, de los de su nacionalidad, al menos, sobre el papel. Lo que tenemos en el caso de Ucrania, precisamente, es el hecho de seguir profundizando, seguir avanzando en que continúe la guerra y darles esperanzas muy falsas de que Estados Unidos está ahí para apoyarles, que les va a mandar, les ha mandado un poquito más de armamento, pero sobre todo el grueso de esa ayuda va para sus suministros, para sus elementos. En fin, trágico desde luego donde lo haya. Es una palabra con la que tenemos que lidiar, trágico. Trágico porque entendemos que esto se sigue elevando al punto tal que claramente hasta Polonia propone deshacerse de los ucranianos que llegaron en condición de refugiados. Ese es un punto importante también a detallar, ¿no?
la supuesta solidaridad del bloque que en algún momento habían mencionado. Pero han pasado cosas en estas horas, Enrique, muy llamativas. Por ejemplo, si hablamos de la visita de Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, el secretario general de la OTAN, nada menos, llegando a Ucrania, en un momento en el que se insinúa, precisamente, según este think tank ruso, como Rivar, que la OTAN estará involucrada en un golpe contundente. Este efecto, la presencia de Stoltenberg, ¿qué simboliza para ti? ¿Qué propone detrás de una llegada, creo yo, que desde luego no sorprende, pero que sí podría en unos días de repente generar algún tipo de efecto? Sí, la llegada de Stoltenberg es una y otra vez, si no es él, es de algún miembro de la dirigencia de la Unión Europea o algún otro presidente europeo, incluso desde Londres. Son visitas para decirle a los ucranianos, sí, sí, ustedes sigan luchando, que estamos aquí con vosotros, no pierdan la fe, vamos a ganar, Europa, Occidente, el mundo libre está con ustedes, sigan luchando, eso es muy importante, sigan luchando, no pasa nada, ustedes síganos comprando tiempo en esta guerra contra Rusia y también en paralelo a eso sigue aumentando la escalada dialéctica tanto por el lado polaco, que no olvidemos que Polonia hace frontera con Rusia en la región de Kaliningrado, y luego por otro lado en el sur con la cuestión de Transnistria, Moldavia y Rumanía. Es decir, en ese orden de fichas del dominó. Desde Moldavia intentan generar algún tipo de conflicto, de invasión, de nueva guerra, como en la de verano del 92, con Transnistria. Y a partir de ahí, como la situación es la que es, oye, pues ya que ha habido una infiltración de cualquier grupo ultranacionalista rumano, es decir, unionista de Moldavia con Rumanía, que se haya metido en Transnistria, bueno, pues ya que hemos empezado la operación, pues vamos a seguir porque total, ya está empezado, ya no se puede volver atrás. Ya la doctrina de los hechos consumados. Se ha empezado, pues se sigue adelante con lo que sea y de ese modo meter a Moldavia en el conflicto. Como evidentemente detrás de Moldavia va Rumanía, eso ya significaría un país OTAN entrando en un conflicto de, en realidad, tres países distintos que no son miembros de la OTAN, es decir, Ucrania, Moldavia, Transnistria y Rusia. Esto, claro, ¿en qué situación dejaría el tema? En que un país OTAN se estaría enfrentando a un país no OTAN en una guerra en un tercer país. Es decir, una situación que cómo van a interpretar eso con el famoso artículo 5 de defensa colectiva, porque no es defensa de un país OTAN. Sería que un país OTAN se mete a defender otro país que no es de la OTAN. ¿Eso cómo lo van a valorar? Pues no pasa nada. Estamos acostumbrados a ese orden mundial basado en las reglas que les dé la gana, y si tienen que interpretarlo de modo que Moldavia y Rumanía son el mismo país, ya está, unificados, y es una manera también de meter a Moldavia tanto en la Unión Europea como en la OTAN, porque sería parte de un país, Rumanía, que ya es miembro de esas dos organizaciones internacionales. Esto es una versión que en algunos lugares, tanto mediáticos como políticos, se estaba hablando, se estaba barajando de este modo meter a Moldavia por una vía muy peculiar tanto a la Unión Europea como a la OTAN, en vez de meterla como tal, como país independiente, directamente meterla en Rumanía, reunificarla con Rumanía y ya está. Y así se subsumiría todo en el mismo caso. La cuestión es que, claro, una guerra ahí, ¿qué significaría? Que hay tropas rusas de Fuerza de Misión de Paz desde ese verano de 1992, es decir, bueno, para el hemisferio norte, en julio de 1992. Claro, buscarían desde luego tanto del lado ucraniano como del lado OTAN la búsqueda por humillar a Rusia allí donde no pueda a priori intervenir de una forma directa, no pueda tener una ventaja por superioridad numérica, sino que esas fuerzas de las defensas de Transnistria
y también rusas se vean superadas, se vean rodeadas, se vean rendidas y de ese modo puedan venderlo como hemos vencido la batalla de Transnistria contra las fuerzas rusas. O, por otro lado, que los rusos tengan que lanzar una cantidad desmesurada de misiles, de drones, de lanzar ataques aéreos, tal vez de mandar alguna operación aerotransportada hacia Transnistria o también mandar alguna clase también de desembarco a esa zona de entre Odessa y Belgorod Dnistrovsky, es decir, lo más, digamos, metido a Moldavia por la costa de Ucrania. Y de ese modo obligarles a los rusos a tener que desembarcar, a tener que intentar distraer recursos de la ofensiva terrestre principal, de la ofensiva especialmente en Donbass, y de ese modo pues utilizar a los moldavos y a los rumanos del mismo modo que han usado por otro lado los ucranianos, como carne de cañón básicamente. Que sean estos dos, tanto moldavos como rumanos, los que se metan en ese conflicto por Transnistria y que acaben pagando un duro precio por intentarle hacer daño a Rusia. Hasta ahora, en Moldavia habían sido bastante reticentes a meterse en esta situación, habían rechazado ser ese segundo frente, pero claro, en los últimos años también ha habido una grandísima polarización al interior de Moldavia, teniendo en cuenta que están, digamos, las fuerzas del establishment, las fuerzas de Maya Sandu, de los globalistas por un lado, en el poder, y una serie de grupos de oposición que serían básicamente los contrarios, los que además ahora ya no es que pidan una opción de neutralidad o de mirar al este y al oeste, sino de directamente mirar al este, mirar a Rusia. Cuando una situación se polariza, bueno, la finalización de toda la situación en un conflicto pues acaba siendo lo terriblemente inevitable. Por ejemplo, ahí destaca no solo esa separación de Transnistria ya en el 92, sino también la posible separación ahí en el sur de Moldavia de la zona de los gagauzos, que son de religión cristiana ortodoxa, pero de etnia túrquica. Y se ven más representados por Rusia que por el nacionalismo rumano, porque ellos dicen, no somos rumanos, no quieren respetarnos en esa supuesta Rumanía unida, de esa Moldavia con Rumanía. Nos rechazan en todo esto, entonces vamos a irnos donde sí nos acepten como tal, y eso es Rusia. Pero claro, como digo, para que Rusia llegue hasta ahí, tiene que llegar o bien por una ofensiva terrestre, que sería la opción más lejana, o forzarla con esa invasión a Transnistria a una operación tanto de componentes aéreos tipo misiles, drones y fuerza aérea, como elementos de la brigada, de las fuerzas aerotransportadas rusas, la VDB famosa, o intentar también obligarles a un desembarco en esa zona costera, también para intentar tener una cabeza de puente en la zona aparentemente más débil de Ucrania, que sería ese trocito sur de la región de Odessa, y a partir de ahí intentar tomar una cabeza de puente, llegar a Gagaucia por un lado y a Transnistria por el sur, hacia Tiraspol, y es decir, desde ese lado de la costa tirar hacia Tiraspol norte y hacia Comrat hacia el oeste, pero claro, y dejando Odessa del otro lado. Pero claro, esto es una opción que uno puede pensar, eh, pero es que van a morir moldavos, ya, y también están muriendo ucranianos y rusos desde hace 2 años de una manera obscena. Pero es que quien está haciendo la guerra no está perdiendo tropas, está ganando dinero. Entonces, ¿aquí a quién le beneficia la guerra? Estados Unidos y compañía. ¿Qué les beneficiaría más? Que la guerra se extendiera, porque está muy lejos. No es una guerra en la frontera con México o con Canadá
o en el Caribe. Es una guerra al otro lado del Atlántico. Y es que ni siquiera al otro lado inmediato, es del otro lado de Europa, o sea, más lejos todavía. Para ellos es una guerra muy beneficiosa. Los que mueren al fin y al cabo son sus enemigos, que son rusos, y lo que pierden son peones prescindibles, tanto ucranianos como, en este caso hipotético, moldavos y rumanos. De hecho, mis colegas de Rumanía siempre me comentan noticias relativas a cómo desde los grandes medios de comunicación y desde el poder, desde el gobierno rumano, siguen hablando de una preparación necesaria para la guerra con Rusia, o sea, que es inevitable, que tiene que haber guerra y que incluso casi sería hasta deseable. Y es peor todavía en el caso polaco. No olvidemos que el gobierno polaco había cambiado y como primer ministro está Donald Tusk, un viejo conocido de los globalistas de la Unión Europea, asimilable a von der Leyen y compañía, y el relato ha cambiado al belicismo más absoluto y al olvidarse siquiera de que Polonia se preserve ni nada. Es decir, que es más importante darle ese seguidismo a los intereses de Estados Unidos por encima de la supervivencia de su propio país y de su propia población, lo cual es toda una situación absolutamente loca, inaudita en Europa, donde además, y siempre lo remarco, nos prometen guerra en el exterior y pobreza y limitaciones en el interior. Es decir, hacia el interior de Europa lo que vienen a decir desde la élite, desde el poder, es que estamos en la generación que va a vivir peor que nuestros padres, que tenemos que decrecer, que tenemos que reducir el consumo, etcétera, etcétera, y uno piensa, vamos a ir a morir, o sea, estos tipos nos van a mandar a una guerra, y luego en casa, ¿qué vamos a tener? Estar mal en casa y estar peor en la frontera, porque hay una guerra. Es decir, ¿en manos de qué clase de imbéciles están todos los países europeos? Esa es la gran pregunta de este siglo, literalmente. ¿En manos de qué imbéciles estamos? ¿En manos de qué bárbaros estamos? No es que los bárbaros sean los del otro lado de la frontera, es qué clase de bárbaros están gobernando. Reflexión que compartimos, Enrique, más allá de no ser nosotros europeos, en realidad también nos cuestionamos esto, ¿no? O sea, ¿cuál será el límite? Si es que hay algún límite que ellos puedan tener respecto a este conflicto. Me gustaría tocar un punto interesante que tiene que ver con la ofensiva terrestre. Hemos visto, por supuesto, que las tropas ucranianas han estado sufriendo algo que podemos catalogar como pequeños colapsos, ¿sí? Pequeños colapsos en el frente. No olvidemos lo que pasó en Ocheretine, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, da la impresión de que la famosa ayuda, el paquete, este préstamo estadounidense, parece que puede prevenir que los soldados se retiren rápidamente. Ahora bien, en este contexto, ¿crees que las fuerzas rusas prepararán tal vez un ataque grande, grande, antes de que las fuerzas ucranianas se consoliden? Sí, sin duda, todo apunta a esa preparación de una gran ofensiva, pero por lo menos por ahora se dedican, digamos, a la técnica del pinchazo, o de los 1000 pinchazos, mejor dicho, de pequeñas rupturas del frente, pero muy numerosas, para también hacer que el enemigo no sepa hacia dónde mandar las reservas, porque de repente ve una ruptura y otra ruptura y otra ruptura. Son pequeñitas, pero tiene que al final repartir las tropas para la defensa. Claro, unas tropas cada vez menos preparadas, menos motivadas, con menos interés de seguir la guerra, porque al final no la ven como una guerra nada más que para defender a la oligarquía gobernante de Zelensky y compañía, de personajes que están dispuestos a sacrificar a toda Ucrania solo por su egolatría de seguir en el poder y de seguir enriqueciéndose en el poder, que es lo más importante. También cabe destacar cómo en este 2024 ha seguido incrementándose esa dialéctica del destape, que podríamos llamar, desde medios occidentales, señalando que, bueno, que Ucrania es un país gobernado por corruptos, por oligarcas, que no hay que confiarle mucho porque tú le mandas dinero y te lo roban todo, incluso sabiendo que están en una guerra, son capaces de robar dinero.
es decir, que tienen un apego nulo por su propia población, por su propio país, que esa oligarquía es absolutamente terrible, tremenda y despreciable, y que por eso es tomar ya esa distancia y de ya dar a Ucrania como tierra quemada, de bueno, que aguante lo que sea y vamos a seguir preparando una segunda línea. Y esa segunda línea iría de Finlandia a Rumanía, formando una C. Finlandia, un país que entró en la OTAN a finales de 2023 y en diciembre, precisamente del 23, firmó un acuerdo bilateral con Estados Unidos, no con la OTAN, no dentro de la OTAN, no en el marco OTAN, sino acuerdo bilateral con Estados Unidos para que Estados Unidos pudiera desplegar tropas de tierra, mar y aire regulares y contratistas, es decir, mercenarios, compañías militares privadas. Claro, eso a Rusia desde luego no le gustó nada, saber que va a tener una frontera de 1.200 kilómetros y donde Estados Unidos vaya a movilizar una parte de sus fuerzas y también a utilizar a Finlandia como peones. Por otro lado estaría la zona de las chihuahuas bálticos, que siempre están ladrando, siempre están ahí a provocar y no se dan cuenta de que si hay una guerra van a ser los primeros en desaparecer. Ahí, en ese sentido, se habla mucho del corredor de Suwałki, que uniría por tierra a Bielorrusia con la región rusa de Kaliningrado, que sería, por otro lado, el objetivo de un ataque conjunto tanto lituano como polaco, para intentar acabar con ese enclave ruso en el Báltico, en el centro del mar Báltico. Y Rusia tendría que responder necesariamente con una invasión masiva desde Bielorrusia y Rusia, es decir, desde, mejor dicho, desde San Petersburgo en el norte hasta Brest en el sur, en la frontera, en la triple frontera entre Bielorrusia, Ucrania y Polonia. Luego estaría la cuestión de Polonia, que ronda la idea de meter armas nucleares de Estados Unidos ahí, en ese territorio, lo cual evidentemente pues a Rusia no le gusta en absoluto, porque no son armas nucleares ni de Polonia, son armas nucleares de Estados Unidos, que será Estados Unidos en última instancia quien decida cuándo y cómo emplearlas, en caso de que así sea necesario. Y en el sur, como digo, está esa cuestión que hemos comentado de Moldavia, Rumanía, Transnistria, que podrían llevar a priori a ser el desencadenante de una segunda línea del frente, de ya dar olvidada a Ucrania. Incluso, por otro lado, también desde medios occidentales se habla abiertamente de que hay tropas occidentales en Ucrania, incluso reconociendo todavía con la boca pequeña en muchos casos que siempre las ha habido, porque para el uso de elementos especialmente técnicos, pues no se podía confiar a tropas ucranianas que no tenían capacidad de manejo de ciertas armas, por ejemplo, como los famosos HIMARS estadounidenses, y que esos habrían estado operados siempre por estadounidenses. Es decir, que siempre habría habido tropas de países OTAN operando en Ucrania, entre comillas, de forma clandestina. Y ahora de forma ya sería evidente. Esto con la idea de que si Rusia ataca a tropas de la OTAN, se haría una reformulación de la interpretación de ese artículo 5 para hacer alguna clase de defensa colectiva contra Rusia, pero claro, son países OTAN que se meten en un país no OTAN contra otro país no OTAN. Entonces, ¿esto qué clase de defensa colectiva es? No pasa nada porque lo importante de ello no es la realidad, sino el cómo digan que es la realidad en los medios de comunicación, es decir, cómo tergiversen la situación y acaben diciendo que esto es una defensa de Europa, que es una defensa de la civilización, del occidente, de las libertades, etcétera, y que, por tanto, los europeos tienen que ir a morir en todo esto. También es absolutamente ridículo y absurdo el cómo en países, por ejemplo, Alemania, que es el gran colmo de los ridículos en Europa, se habla de restaurar el servicio militar y todas estas cuestiones de este nuevo militarismo, militarismo verde que podríamos llamar, y no verde por el color de los uniformes, sino de los logos políticos. Verde y a veces verdirrojo.
partidos que se supone que son de izquierda y son los más belicistas, pero son a su vez los que quieren que otros vayan a esa guerra, no que vayan ellos, ni los suyos, ni sus hijos, que vayan otros. ¿Y qué otros? Otros. Y lo dejan ahí, que vayan otros. Y claro, esto desde luego no convence a nadie en Europa por el hecho de, primero, meterse en una guerra, segundo, defender qué, a quién, a estos gobiernos. Encima, estos gobiernos que lo único que te están prometiendo es que vas a vivir peor y que por otro lado, especialmente en 2024, tanto en el Foro Económico de Davos como desde la Unión Europea, se empezaron a hacer campañas contra, entre comillas, la desinformación. ¿Y qué es la desinformación? Básicamente no seguirles la corriente, no ser un tragacionista del sistema y a partir de ahí ya te conviertes en un peligroso agente ruso, agente chino, que de estas noticias las tenemos todo el tiempo, de que si hay agentes rusos, chinos infiltrados en Europa que quieren subvertir el orden democrático, los valores occidentales, justo claro, apenas 5 o 6 semanas tendremos elecciones al Parlamento Europeo. Y bueno, también habrá elecciones en otros países europeos y tienen miedo precisamente de lo que se vaya a decir en esas campañas electorales. Por eso han estado preparando el terreno para realizar una campaña de censura masiva, de que quien no le siga la corriente lo van a catalogar como el malo y ya, pues el malo evidentemente no tiene derechos, solo hay que eliminarlo, hay que sacarlo del sistema pensando, pues, evidentemente en el mantenimiento de su poder y en hacerse su propia película de que ellos son los buenos y como son los buenos pueden hacer todo y el otro, como es el malo, pues se le puede hacer todo lo que sea porque al malo, contra el malo todo vale. Pero no se dan cuenta de que el malo no es Rusia, no es China, es su propia población, a la que luego quieren arrastrar a una guerra. Es decir, te insultan y te dicen, venga, y ahora tú te vas a una guerra y la gente no es tonta, aunque ellos piensen que sí, que sean maleables. Mira, por ejemplo, en el foro de Davos, Klaus Schwab, con el presidente del Foro Económico Mundial, con el aplauso tanto desde miembros de la directiva de la Unión Europea y de elementos mediáticos estadounidenses, se pronunciaba ese discurso donde se llamaba a sí mismo custodio global y que los allí presentes eran los custodios globales y que se debían preocupar de luchar contra la desinformación. Bueno, era un discurso realmente antidemocrático, absolutamente, porque el tipo decía que ellos son los que saben mejor que la población lo que a la población le conviene. ¿Eso cómo se llama? Dictadura. Pero no, lo intentan poner como que ellos son los buenos, son los custodios globales que están para hacer las cosas buenas. Y un par de semanas después, desde la Unión Europea empezaron a decir que ellos son, bueno, los guardianes del acceso, que hay que meter una ley de servicios digitales, que todos los países, es decir, una ley europea y todos los países europeos la deben traspasar a su derecho nacional. Y básicamente es institucionar esa misma idea de que los de arriba, custodios globales, guardianes del acceso, utilizando los eufemismos que tanto en Davos como en Bruselas han utilizado, pues ellos saben más que tú, que la población normal y corriente, y por tanto tienen derecho a censurarte. Tienen derecho a decirte, el pensamiento es este, no te salgas de la línea. Lo que pasó, por ejemplo, en 2020, en la era de los encierros, de los pinchacitos, y que había una versión oficial. Y el que se saliera acababa expulsado por desinformación. Y eso mismo en 2022, precisamente con el estallido de la llamada guerra de Ucrania. Todo tenía que ser pro Ucrania absolutamente y si no eras así, entonces si no eras en este caso un negacionista de los pinchazos, eras un agente ruso, un agente de Putin. Y ahora, claro, nos prometen tanto guerra como pandemia. Porque también en Davos, un momento que mi gato se ha puesto, Rodolfo, bájate.
que No, tranquilo. ya es parte del programa, es el revisor. Él ya Eso dice, es sí, sí, el 2024 es un año que se pone tenso porque lo que prometieron en 2000, bueno, lo que tuvimos en 2020 y en 2022 lo prometen para 2024. Que si hay una enfermedad X, que si la guerra con Rusia es inevitable, entonces nos dan un 2 por 1. Yo esa oferta no la quiero en absoluto, pero nos y yo, dan esto, sí. claro, yo quisiera entrar a un punto que has mencionado. No quiero que se vaya de mi cabeza porque es importante, Enrique, un factor que creo yo podría ser decisivo. Hemos hablado de los guardianes, digamos, yo les pondría en un tono medio cómico, guardianes de la galaxia, a estos personajes que se autonombran escudo del planeta, pero hay que reconocer que al menos en el ámbito occidental, gracias al cine tal vez, tema cultural, la bandera estadounidense aparece como la policía del mundo, digamos, ¿no? Entonces, es un dilema el que se viene, Enrique, me gustaría conversarlo contigo, no sé qué mirada tienes a puertas de las elecciones en Estados Unidos, porque claramente el factor Donald Trump puede ser decisivo, el factor Donald Trump en caso logre ser mandatario por segunda vez, que aparentemente es lo que va a ocurrir si no pasa algo extraño, y hace unas horas, en ese contexto, aparece nada menos que Radoslaw Sikorski. Estamos hablando del ministro de Asuntos Exteriores de Polonia. Ha hablado fuerte sobre Donald Trump. Y lo que ha dicho de manera muy escueta es, no den por sentado que Donald Trump, si llega al poder, respaldará a Vladimir Putin. Es lo que aseguran desde Polonia. Dicen, no es un hecho que si llega Trump estará del lado de Vladimir Putin. No es un hecho, no lo pueden decir de manera fehaciente, porque esto no se trata de blanco, no se trata de negro. El factor Trump, Enrique, ¿crees tú decisivo y crees tú finalmente Trump cumplirá con sus palabras de terminar la guerra en Ucrania con un chasquido de dedos? ¿Cómo lo ves? Pues hablemos un poquito más de quién es Sikorski, el actual canciller ministro de Exteriores polaco. En 2022 fue el tipo que tras la voladura del Nord Stream tuiteó un mensaje con "Gracias Biden" y una imagen del gas saliendo al mar en el mar Báltico. Ese mensaje luego lo borró, pero ya quedó para la posteridad en las capturas de pantalla de su demostración de cuál es su enfoque de la política. Joder a Rusia y joder a Alemania, porque básicamente el Nord Stream es un gasoducto para conectar directamente Rusia con Alemania. Por cierto, esa voladura ocurrió un 26 de septiembre y del 22, y el 27 de septiembre, al día siguiente, se inauguró el Baltic Pipe para comunicar Noruega con Dinamarca y Polonia. Sorpresa, ninguna. El gobierno polaco, tanto el anterior de la derecha conservadora del PiS como el actual de los globalistas, siempre ha buscado lo mismo: hacer el sorpaso a Alemania. Es decir, que toda la inversión, que todas las miradas estadounidenses, que toda la presencia militar estadounidense en Europa vayan a Polonia y que ellos sean el centro de Europa. También en la visión polaca, ya no del intermarium, de la Polonia de los dos mares, entre el Báltico y el Mar Negro, sino de los tres mares, con el Adriático también, y que fuera literalmente el centro de ese triángulo. Claro, esto por supuesto a ningún país del entorno le convence, porque precisamente ya en su momento Polonia fue la hegemonía en Europa Central Oriental y acabó atacando a todos sus vecinos y atacada por todos sus vecinos hasta desaparecer varias veces, por cierto. La cuestión es eso por el lado europeo. Por el lado estadounidense cabe destacar varias cosas. La polarización tan extrema que hay en el país, hasta el punto de que si gana Trump, los demócratas no lo reconocerán, y si gana Biden, los republicanos tampoco lo reconocerán. Es decir, no es simplemente unas elecciones disputadas, sino polarizadas, de que hay una parte del país que no reconoce a la otra. Y esto, buena culpa de ello,
la tienen los demócratas, que han buscado ese divide y vencerás en muchos países del mundo con total descaro, y también se lo han aplicado a su propia población. Lo han intentado hacer en muchos otros países, intentando, por ejemplo, como en el caso de Rusia, intentando fragmentar a Rusia en 40 pedazos, o a muchos otros países como China o Irán, y resulta que ese veneno se lo han tragado ellos mismos. Y lo vemos como hay unas divisiones eh, tanto étnicas como sociales y religiosas en Estados Unidos que no paran de crecer. Y no es que simplemente sea, pues hay diferencia y ya está, todos son estadounidenses, sino que esa diferencia está por encima de la nacionalidad común, de la nacionalidad estadounidense, y de cómo, pues al fin y al cabo, cuando existe esa polarización, el desastre de una guerra civil está a las puertas. Y precisamente parece que es algo que incluso desde Hollywood lo buscan, con esa película que se estrenó recientemente de Guerra Civil en Estados Unidos, otra en diciembre pasado también, de que hay un colapso del sistema y de que al final todos buscan la supervivencia por sí mismos, de una forma individualista, sin preocuparse por el prójimo y demás. Parece como que están soñando con esa guerra civil, con ese desastre interno, ¿no? Eh, en fin, la verdad que resulta muy lamentable, no por el gobierno estadounidense, sino por la población que al final acaba sufriendo esto. La población que ha sufrido las guerras del establishment globalista en otras partes del mundo, y que ahora también ellos mismos pueden sufrir de su propia, bueno, iba a decir medicina, de su propio veneno que han repartido en el mundo. En fin, es desde luego algo terrible, porque no se trata simplemente de un país que está de sus fronteras para adentro. Es un país que, como sabemos, está más de sus fronteras para afuera que hacia adentro, con toda esa cantidad de bases militares, de flotas preparadas y divididas para desplegarse en 7 regiones mundiales, de cómo también, por ejemplo, además en el caso de Perú, unas maniobras, no recuerdo ahora el nombre, Sentinel o Citadel, mm, em, tuvieron lugar hace unos meses en Perú, y fueron otros países, algunos de la zona de Sudamérica, y también apareció allí Francia y Reino Unido, que ya, bueno, en fin, de la zona, ¿no? Y esa muestra también de intentar controlar la cercanía, la vecindad, para intentar tener al menos Sudamérica para ellos bajo control, en vistas de que en Asia y en Europa, bueno, en Europa quieren montar un campo de batalla, en Asia no les está saliendo muy bien las cosas, y en África por ahora están retrocediendo notablemente, por ejemplo, teniendo que salir de Chad o de Níger, y precisamente entrando en esas canchas, en esos países, Rusia. Y no simplemente entrando con soldados, sino también con inversiones agrícolas, sanitarias, de transportes, de infraestructuras, al igual que China también ha hecho en muchos otros países. En fin, eso por darnos cuenta de ello, y de cómo, bueno, pues las elecciones de noviembre de 2024 van a ser, pues no vamos a haber encontrado nunca un guión estadounidense para esta realidad, porque va a ser directamente una realidad que supere cualquier ficción. Va a ser épico en términos de, bueno, lo voy a decir con todo respeto, de entretenimiento, si se quiere, entre comillas, porque sabemos lo que va a pasar cuando tenemos a Biden y Trump en el escenario, ¿sí? De ahí en adelante ver si es que finalmente la llegada de Donald Trump genera ese cambio, al menos en la política exterior estadounidense que vincula a Europa. Sabemos los intereses están más, digamos, cercanos a lo que ocurre en Asia, ¿no? Hasta incluso hemos hecho un informe sobre lo que está pasando en Filipinas. Francia también piensa enviar tropas. En fin, los invito a ver nuestra producción precisamente para poder llegar a esos detalles. Me gustaría volver a Rusia, Enrique, ya para poder redondear esta conversación tan enriquecedora. Porque sí, se habla mucho de una fecha clave. Hablamos del Día de la Victoria, 9 de mayo.
No digo que tú tengas una bola de cristal para ver el futuro, desde luego, ni yo tampoco, pero estamos ante una fecha que podría ser una suerte de obsesión para Ucrania, entre comillas, insisto, con la OTAN disparando desde atrás. Podríamos hablar de una fecha que podría tener algún tipo de peligro en lo que vincula a Rusia, un escenario catastrófico de algún ataque. ¿Crees tú que finalmente todo lo que hemos venido conversando, el famoso escaneo en Crimea y el cómo se ha ido armando Ucrania, todo esto tú crees que encierre en el día de la victoria un golpe que se estaría listando contra Rusia? Te voy a poner un ejemplo. En 7 de octubre de 2022, desde Ucrania quisieron hacerle un regalo de cumpleaños al presidente Putin y hicieron ese ataque con camión bomba contra el puente de Crimea, contra el puente de Kerch. Lo celebraron como de mira, hemos roto el puente de Kerch, hemos sido capaces de meter un camión bomba, hicieron un sello gigante para conmemorar la destrucción del puente de Kerch. Bueno, lo dañaron, no lo destruyeron. La cuestión es cómo el 8 de octubre la respuesta rusa llegó en forma de lanzamientos masivos de drones y misiles contra la infraestructura eléctrica de Ucrania. En ese caso, le dieron más a subestaciones que a estaciones principales. La cuestión es que dejaron a Ucrania sin electricidad por varios días y les obligaron a tener que estar constantemente reconstruyendo ese sistema de subestaciones eléctricas. Los ataques ucranianos siguieron y llegaron los rusos, en vez de atacar subestaciones eléctricas, vamos a atacar estaciones eléctricas, y ya que en Ucrania han atacado instalaciones como la presa de Novaya Kajovka, bueno, pues también Rusia les devuelve los mismos golpes contra otras presas, otras represas bajo control de Ucrania. No daños completos, pero sí daños de inutilización de esos sistemas de generación eléctrica. En definitiva, si el 9 de mayo hacen otro intento de atacar alguna ciudad rusa, desde Briansk hasta Crimea, los rusos ya tienen un plan para responder, porque evidentemente aquel 8 de octubre no respondieron inventándose un plan de ataque y teniendo los recursos, sacándolos, llevándolos hacia el frente y disparándolos. Ya lo tenían preparado. Esos planes de contingencia se tienen preparados de antemano. Si se cruzan ciertas líneas, se responde de cierta manera. Y así ha hecho Rusia en todos estos 2 años. Cuando hay alguno de esos ataques que, digamos, se pasan de lo que los rusos entienden como zona de combate, pues no pasa nada, acaban respondiendo. Por ejemplo, recuerdo en marzo que se dedicaron a atacar los ucranianos tanto Sebastopol como Belgorod, y veía muchos canales y muchos perturbados NAFO diciendo, jaja, hoy no se duerme en Belgorod ni en Sebastopol. Y yo decía, la noche es joven, ya veréis lo que va a venir a las 2 y las 3 de la mañana. ¿Qué pasó? Que empezaron a ir los misiles rusos y los drones y les empezaron a dar por todas partes. En fin, son tontos, son idiotas, saben lo que les viene, pero intentan decir que lo que ellos hacen es lo único que vale y lo de los otros no es efectivo, solo es criminal. Lo suyo es solo efectivo. Para el lado ruso, el 9 de mayo, pues no va a cambiar en cuanto a las operaciones. Recuerdo precisamente en mayo de 2022 cuando la prensa occidental en Europa decía Rusia va a hacer una grandísima ofensiva, no sé qué, no sé cuál. El 9 de mayo pasó sin pena ni gloria, un día más en el frente, porque no se dan cuenta de que las operaciones militares Rusia no las lleva como una campaña de relaciones públicas, sino como una campaña militar, y de que lo importante es seguir un plan para conseguir un objetivo. Que sufren bajas, que sufren reveses, no pasa nada. Mañana será otro día y se va a seguir combatiendo.
Eso es lo que desde el lado ucraniano y occidental no entienden, que a los rusos, pues, si pierden un banco, pues mala suerte, han perdido un barco, pero la guerra sigue. Mientras que parece que al lado occidental pierden algo simbólico, oh, Dios mío, tal. No, la guerra es mucho más que eso. Y sobre todo que la guerra no es simplemente el tablero bélico, es también el tablero económico, el tablero de Rusia orientándose hacia Asia, hacia África, hacia América también, no hacia América, Estados Unidos, sino América continente, y buscando otro mundo. Y directamente, por ejemplo, el canciller ruso Lavrov no habla del sur global, habla de la mayoría global, de que todos esos países que no son el occidente colectivo representan la mayoría global y que tienen que buscar su propio camino de futuro. Y este año precisamente es el año de los BRICS con la presidencia temporal en Rusia y la idea de ampliar los BRICS hacia muchos otros países del mundo. Últimamente, vamos, en los últimos días se hablaba, por ejemplo, de Bolivia como uno de los candidatos más interesados en entrar. Hace una semana y algo el caso de Colombia, de Petro, tras la reunión con Lula da Silva. Venezuela también, en las palabras de su canciller, de Iván Gil, también hablaba de cercanía con los BRICS, incluso un poquito en Paraguay, y no digamos en cuanto a países africanos o asiáticos. Es decir, que hay una idea de que los BRICS representan una vía de futuro multipolar, si bien ahora parece más difusa, por lo menos es muchísimo más esperanzadora que el viejo conocido del unipolarismo estadounidense, que primero te pone condiciones políticas, luego te hace chantaje político, luego te secuestra los recursos y al final te dice, mira, es que no lo sabes manejar, ya te lo manejo yo por ti, me lo llevo y tú sigue disfrutando de la pobreza. O cosas aún más ridículas, volviendo a lo que comentaba al inicio, de esa idea de esta generación va a ser la que tiene que vivir peor que sus padres. Tú dile eso a uno de África o a uno de América, uno de Perú, por ejemplo, le dices, es que tú vas a tener que vivir peor que tus padres. Peor. ¿Y este es el sistema bueno? Joder, yo no lo quiero. Y así en todos los países de esa mayoría global de, oye, si a mí me vas a dar este sistema, este cacharro averiado, oye, pues yo no lo quiero. Y de repente descubren que la vía occidental no es la única, que ese cacharro averiado de Occidente no es la única vía que existe y que hay países que sí que se están desarrollando por su lado y que sí que están colaborando con otros países para buscar un futuro en el que se viva mejor que antes. Y dices, anda. O sea, que sí hay camino fuera de Occidente. Y luego los líderes occidentales, tan sabios ellos, tan custodios globales, se sorprenden de que haya países que digan, no, yo me voy con los otros, con los de la mayoría global, yo con el Occidente súper sabio y civilizado, yo no quiero. Me prometen vivir peor que antes y antes vivíamos muy mal. ¿Qué clase de oferta es esa? Es, por ejemplo, la mejor de las fórmulas es cuando por ejemplo, ahora le dicen a China desde la Unión Europea y desde Estados Unidos, oye, es que produces demasiado, deja de producir. China diciendo, ¿qué dices? Pues te jodes. Ahora soy yo el que produce. O sea, cuando vosotros teníais el capitalismo de casino donde siempre ganabais, estaba todo muy bien y había que seguir todo como lo decíais. Pero ahora que gano yo, ahora me decís, no, quítate de aquí, salte de esto, que estás ganando mucho. O sea, si vosotros ganáis, nunca ganáis demasiado, pero el resto sí gana demasiado. Y claro, ¿cómo lo puede ver eso otros países que sean de fuera del ámbito occidental? Joder, es que si tienes que estar siempre por debajo. Si ganas, no, 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 te van a intentar echar del mercado global, ¿eh? El mercado de Occidente en el mundo. Dices, hombre, esto justo no es, desde luego. O que te intenten amenazar con sanciones sistemáticamente, pues dices, mira, pues paso de Estados Unidos, paso del dólar, me olvido de ello y me busco otras opciones. Ah, es que estás poniendo en riesgo la paz y la seguridad y la estabilidad mundiales.
¿Cómo? ¿Qué? No, yo busco mi camino de desarrollo. Ya, pero es que socavas la estabilidad del dólar. Ya, pero es que el dólar es tu moneda. No, es la moneda de todos. Oye, a ver, esto de Estados Unidos hablando por ellos mismos y por el resto, malamente, ¿eh? Y esto también nos vuelve a esa idea de personajes como Schwab diciendo que es el custodio global y que ellos saben mejor que el resto lo que a la gente le conviene. En fin, esta serie de cosas que se salen de una distopía peliculera y que las superan y que lo peor de todo es que son reales, que están ahí, que no es nada que tengas que rebuscar en conspiraciones ni nada, son lo que te ponen directamente en sus propios medios de comunicación, lo que ellos presumen de lo que son directamente. Y todavía a veces tienen la desfachatez de decir que no, que todo eso es desinformación, que es propaganda, etcétera. Y dices, "Pues es que lo estáis diciendo a la cara de la gente. Y sobre todo, a los europeos les prometéis que van a estar mal y que tienen que ir a una guerra. A los taiwaneses, a los filipinos, ya que los has mencionado, que también ahí empieza a haber cada vez más oposición al interior de Filipinas, es decir, no queremos ser la Ucrania de Asia. Directamente ha habido manifestaciones con ese lema en la semana pasada. En Taiwán intentan hacerla que sea directamente ese centro, esa Ucrania, y que al norte tengan al tándem Japón-Corea del Sur para meterse en esa guerra y por el norte, Japón, Corea del Sur, y al sur que tengan a Filipinas, incluso que pudieran mover, girar a Vietnam contra China y que a partir de ahí pudieran hacerle, bueno, una cadena de islas, de archipiélagos para encerrar a China en el mar de la China Meridional y en el mar Amarillo, mar de la China Oriental. En definitiva, hacer el mismo plan geopolítico directamente de los grandes clásicos de la geopolítica anglosajona, como Mackinder, Speakman, Brzezinski, de hacer ese cinturón de conflictos para eliminar o acorralar a Rusia y China en este caso. Lo que pasa es que no lo han conseguido y lo que han conseguido por otro lado, y con esto ya termino, que sé que hablo a veces demasiado, el caso con Yemen, con los hutíes. Potencias talasocráticas por referencia mundial como son Estados Unidos y su papá Reino Unido no son capaces de doblegar la voluntad de los hutíes de Yemen. Han perdido dinero, han gastado armamento, han gastado municiones, combustible, han mantenido ese personal aeronaval para intentar proteger a los buques israelíes y de otras nacionalidades, entre comillas, colaboracionistas con dicho Estado para salvaguardar esa seguridad de los buques. No olvidemos que los hutíes no es que estuvieran disparando desde la costa todo lo que se movía, era su modo de protestar contra las acciones israelíes en la franja de G. Ya saben que franja empieza por G, siempre no hay que decirlo mucho porque si no YouTube te tira para abajo el vídeo, te lo desmonetiza. Bueno, pues su modo de luchar contra el Estado israelí era precisamente hacerles un bloqueo económico con todo lo que pudieran y utilizando el mayor activo de los yemeníes, que es el estrecho de Bab el Mandeb. Es esa salida sur del Mar Rojo. Es decir, pues los buques israelíes no van a pasar por aquí. Si pasan, les atacamos. Estados Unidos, Reino Unido, principalmente ellos, fueron ahí a decir, no, este paso se va a abrir porque solo nosotros tenemos derecho a hacer bloqueos marítimos, pero no una panda de desarrapados en chancletas no nos van a hacer a nosotros un bloqueo. De hecho, leí un artículo, era todo como de película, de un medio británico, no recuerdo ya si era The Sun o The Guardian, pero básicamente el personaje era real, pero si lo traduces suena de película. El señor Oeste, Lord West, el exministro de Marina o el ex almirante supremo de la Marina británica, es decir, un pez gordo que estuvo dirigiendo la Marina británica, de un nombre, pues como digo, jocoso,
porque además yo lo veía y lo leía, lo traducía en mi mente y decía, el señor oeste, el señor occidente está haciendo política de cañoneras coloniales, básicamente. Incluso llegaba a decir en ese artículo que no iban a permitir que una banda de desarrapados incivilizados de Oriente Medio le fastidiaran a los británicos sus navidades y que los regalos no llegaran a tiempo por culpa de esto. O sea, un artículo que dices, pero qué mentalidad de tarados, pero esto, o sea, ¿os dais cuenta de que el mundo es mucho más que vuestro circulito en Reino Unido? La gente en el mundo lee esto y dice, pero qué clase de salvajes, no los hutíes, no los yemeníes, sino los británicos, que están diciendo esto de un país, o sea, que le da lo mismo lo que sucede en la franja de G o en lo que sea, que ellos quieren su bocadillo, por así decirlo. ¿Eh? Quiero mis regalitos, mis cosas, me da igual el resto. Y estos son los que te dan lecciones de civilización, de cultura, de estar a otro nivel y básicamente a lo que se dedican es política de cañoneras, de a ver si hay unos salvajes en la costa, vamos, les disparamos y nos los quitamos de encima. Y listo. Y seguimos manteniendo las rutas abiertas y muchas referencias sistemáticas de porque nosotros debemos mantener las rutas navales abiertas al comercio mundial y uno se pregunta, hombre, mantenerlas abiertas como vosotros mantenéis controlado el canal de Panamá, ¿no? ¿Verdad? Así de mantenido, con la flota estadounidense ahí aparcada durante más de 50 años, mano de hierro para controlar el canal de Panamá. ¿O cómo es que Inglaterra consiguió hacer el canal de Suez? ¿Con palmaditas? No, ocupando Egipto, manteniendo el canal para sí mismo y diciendo, este es mi canal, es mi paso y yo decido quién pasa. Pero ¿qué sucede? Que cuando no son ellos los que lo controlan, entonces se ponen exquisitos a decir que están para defender el libre paso, la libre navegación en el mundo. Y también hablando de Taiwán, precisamente eso han estado diciendo desde Estados Unidos, de no, es que los vuelos estadounidenses por aquí, o sea, representan que Estados Unidos está comprometido con la libre navegación marítima y aérea en el mundo. Y dices, coño, ¿y te vas a meter ahí frente a las costas de China a navegar y a sobrevolar? ¿Para qué? ¿A vosotros os gustaría que os hicieran lo mismo en la costa de California o en Florida o en Hawái, etcétera? ¿O en Alaska? No, empezaréis a decir noticias del tipo bombarderos rusos sobrevuelan Alaska. Sobrevuelan Alaska. Sobrevuelan cerca del espacio aéreo, bueno, del espacio aéreo sobre el mar en Alaska, pero no sobre el territorio de Alaska. Pero ya lo ponen como, sí, sí, mira, están aquí los bombarderos rusos, etcétera. Eh, coño, si lo hacéis y os parece bien, pero recibirlo os parece mal, y luego decís que es el orden mundial basado en reglas. Hombre, la gente normal cuando piensa en reglas piensa en una cierta ecuanimidad de, oye, si no se permite una cosa, no se permite para nadie, pero no es que ellos se reservan el derecho de hacer unas cosas que se la prohíben al resto. Y te lo ponen como el orden mundial basado en reglas, el progreso y demás. En fin, no me quiero enrollar más con esto. Lo que mencionas, Enrique, lo pudimos ver todos cuando Irán decidió contraatacar a Israel. Semanas previas, cuando Israel ataca el consulado iraní en Damasco, el silencio de Naciones Unidas fue, digamos, escandaloso. Cuando Irán decide responder, deciden sí apuntalar a ellos, ¿no? A los persas, sindicarlos, acusarlos, evaluar desde la Unión Europea sanciones, en fin, cosas que seguramente hablaremos, Enrique, espero yo, en un nuevo programa. Yo te quiero agradecer por habernos dado esta conversación tan rica, con tanto conocimiento, Enrique, tú que te hayas dado una hora de tu día para poder darnos tus impresiones de lo que está pasando, no solamente en Ucrania, sino en el mundo. No sé si te gustaría dar alguna reflexión para poder concluir esta conversación. Bueno, pues como reflexión que espero que después de las elecciones al Parlamento Europeo haya por lo menos una mayoría o una, bueno, un equilibrio de poderes suficiente como para
evitar esa progresión de la escalada tan absolutamente loca, no ya temeraria, sino loca absolutamente, de decir, tenemos que ir a la guerra contra Rusia porque Rusia nos va a invadir en cuestión de nada y tenemos que prepararnos y gastar en armamento, lo indecible en armamento, y luego olvidarse de que si carreteras, hospitales, escuelas y todo eso, y que precisamente los que más se están olvidando de ese discurso tan manido son partidos de la izquierda, partidos que supuestamente de colores verdes y rojos. No olvidemos que, por ejemplo, Stoltenberg viene de los laboristas noruegos, sin ir más lejos. Scholz viene de los socialdemócratas. Sánchez en España del Partido Socialista. O sea, personajes así, ¿no? Y que estos son colaboracionistas con el sistema. ¿Por qué? Porque la fractura principal, la división principal actual no es izquierda-derecha, sino soberanista o globalista. Y esa es la cuestión más importante con la que terminar. Lo de izquierdas y derechas es una división tan tímida, tan difusa, que ni se nota en la realidad. La realidad es, ¿eres de los soberanistas o eres de los globalistas? Y así es como se está dividiendo el mundo en la actualidad, y esa es la gran, digamos, la gran contradicción en el sistema mundial. Es, ¿tú qué quieres? ¿Ser parte de esos globalistas o ser parte de soberanistas, de defender tu país, pero también en un sentido multipolar, en un sentido de tu país como parte de un gran espacio, y hacer de la colaboración, del intercambio, el elemento principal de las relaciones internacionales, el diálogo, al fin y al cabo, y no la guerra? Porque ya sabemos y ya vemos muy claro que los globalistas lo que existe es la guerra como medio de enriquecimiento de sus élites transnacionales. En primer lugar de Estados Unidos y luego también en el caso europeo, porque, por ejemplo, con los llamamientos desde, por ejemplo, von der Leyen y compañía, que ella es alemana, que ella había sido ministra de Defensa en Alemania y es la que está impulsando las compras de armamento en Europa. ¿Por qué? Para que le compren a su país, mejor dicho, a las empresas militares de su país, para que engorden a su complejo militar industrial y para que el resto de Europa les esté comprando a ellos. Y si no es a ellos, que sea a Estados Unidos. Y todo para montarse guerras, para hacer esas campañas de comercialización de guerras, digamos de mercadotecnia de guerra, y que vayan otros a morir por ellos. Y luego esto es la civilización, el epítome del progreso y demás, y uno piensa, esto es, o sea, es el abismo. Estamos en el abismo y los bárbaros han entrado en la antigua civilización. Y los bárbaros están gobernando, aunque se vistan de progreso, progresistas, el futuro, el avance, el cambio social, y sí, desde luego un abismo también es un cambio hacia abajo y al oscuro. Pero bueno, eso es, parece que lo que le prometen a los europeos en particular, y parece que al menos en otros continentes hay el mínimo sentido común para decir, oigan, no queremos seguir el camino de Ucrania y compañía, no queremos seguir ese camino de que nos metan en una guerra para luchar contra otros que sacrifiquen el futuro de nuestro país, de la mayoría de nuestro país, para luego conseguir el qué. Y si es que solo hay que ver un detalle histórico fundamental, es cómo han acabado esos dictadores, esos colaboracionistas de Estados Unidos a lo largo de la historia. Eh, Recuerdo de estos viajes de Zelensky al Congreso de Estados Unidos, y de verdad ya termino, donde le recibían con banderitas, con aplausos y todo, y había gente en Estados Unidos que decía, ya, así también recibieron al presidente de Vietnam del Sur y al de Afganistán. ¿Y dónde están ahora? Ni puta idea. ¿Por qué? Una vez usados se gastaron y mira, que se perdió Vietnam del Sur, pues ¿qué le pasó al presidente? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Qué le pasó al de Afganistán? Pues tampoco importa. Estados Unidos se fue y ya está, y dejó allí el 20 años de ocupación para cambiar a los talibán por los talibán. Un gran éxito de Biden, pero bueno.
bueno, de Biden y de todas las administraciones estadounidenses. Sí, en fin, como también digo en mis programas ahí en El Espía del Telón, el final de un programa es el principio del siguiente y cuídense mucho. Y antes de cerrar, por favor, cuéntanos, ¿te podemos encontrar en otras plataformas, en otros espacios? Sí, en YouTube, en Ujú. el canal El Espía del Telón y también ahí, si entráis en YouTube, tendréis la página de iVoox para el formato podcast, el formato audio y también la página de Telegram donde intento subir siempre noticias, traducciones de noticias para que, como siempre, haya noticias desde el otro lado del telón mediático y de ver el mundo precisamente, pues cómo es desde el otro lado. De hecho, uno de los últimos formatos de programa que hago es el noticiero geopolítico, precisamente para traer noticias de Europa, Asia, África y América, noticias del otro lado del telón, dándole una mirada más allá de los grandes medios hegemónicos y casi en el caso europeo se podría decir monopolísticos, con esas miradas hacia una censura, hacia una liquidación de cualquiera que no sean los, entre comillas, periodistas, mercenarios del régimen. Sabe, en el enlace, bueno, en la descripción, mejor dicho, el video aparecerá un enlace para que usted pueda acceder y pueda conocer un poco más de Enrique Refollo, quien insistimos, es un experto, con mucho conocimiento y que nos ha podido dar un panorama más profundo. La guerra, entendemos, todavía continuará, pero se vienen días muy candentes, si es que ya no lo son. Amigos, los invito a suscribirse a Prensa Alternativa si aún no lo han hecho. Denle me gusta, comenten, compartan el video que es totalmente gratis. Nos vamos a reencontrar desde luego en una próxima oportunidad. Hasta pronto.